Uy, Ahora perdón, sí. perdón, gracias por avisar. Ya, a ver, me va a tocar repetirles otra vez, pero rápido todo, ¿no? Les decía de que el tema de la clase es movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se representa con las letras M, R, V, ¿sí? Por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué más les había dicho? De que este movimiento se caracteriza ¿por qué? Porque es un movimiento en línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo. Y es uniformemente variado porque existe aceleración, pero en este caso la aceleración es constante, ¿sí? La aceleración, la letra A representa aceleración y es constante. ¿Qué significa que la aceleración es constante? Que la aceleración siempre va a ser la misma, no cambia, ¿sí? Y yo estoy aquí modelizando este movimiento a través de una gráfica, les decía, ¿ya? Entonces yo les decía que aquí tengo un vehículo que parte con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos, pero aquí existe una aceleración, o sea, el carro está acelerando, el conductor aquí está metiendo el pie en el acelerador, ¿sí? Eso significa que si mete el pie en el acelerador, significa que la velocidad va a ir aumentando, va a ir aumentando. No pasaba lo mismo cuando habíamos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, cuando yo les decía que la velocidad es constante y les había puesto el ejemplo del avión, que yo les decía que el avión vuela con velocidad constante. Si el avión parte de aquí desde Quito con una velocidad de 100 kilómetros por hora, cuando ya esté yo qué sé, por la Tacunga va a seguir siendo 100 kilómetros por hora. Ya cuando esté por Ambato va a seguir siendo 100 kilómetros por hora. Ya cuando esté por los ríos va a seguir siendo 100 kilómetros por hora. Pero ya cuando llegue a Guayaquil va a seguir siendo la misma velocidad. Esa era la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Pero la característica de este movimiento uniformemente variado es de que la aceleración es constante. Vuelvo a repetir, si existe aceleración, significa que la velocidad va a ir aumentando en cada tramo de tiempo, en cada intervalo de tiempo. Entonces yo les decía que aquí está un vehículo que tiene una velocidad de 10 metros sobre segundos. Cuando pasaron 2 segundos, la velocidad es de 25 metros sobre segundos. Cuando pasaron otros 2 segundos, la velocidad aumentó a 40 metros sobre un segundo. Cuando pasaron otros 2 segundos, la velocidad es de 55 metros sobre segundos. Entonces yo les decía a ustedes, cada 2 segundos aumenta la velocidad, pero la diferencia de velocidad es de cuánto? ¿Cuál es la De 15 diferencia? quince metros De 15. de 15 Sí, metros sobre segundo. en cada intervalo hay un incremento de 15 metros sobre segundos. Miren, 10 más 15 me dio 25, 25 más 15 me dio 40, 40 más 15 me dio 55. Entonces yo les decía, a ver, ¿qué pasaría si pasan 2 segundos más? ¿Cuál va a ser la velocidad? 70 70. metros sobre 70 metros sobre segundos. Entonces, cada 2 segundos, la velocidad aumenta 15 metros sobre segundo. Por eso se llama uniformemente, porque la diferencia, la variación de velocidad siempre va a ser uniforme. Uniforme. Siempre va a ser, el incremento va a ser uniforme. 15, 15, 15, 15, 15. En este ejercicio, ¿no? Va a haber otros ejercicios donde va a ser diferente, va a ser 20, va a ser 10, yo qué sé. Pero lo único que ustedes tienen que caer en cuenta es de que el intervalo. Sí, el incremento de velocidad durante cierto intervalo de tiempo siempre va a ser constante, va a ser uniforme. ¿Ya? En eso se caracteriza, perdón, este movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Que existe un incremento de velocidad de manera uniforme, de manera uniforme. La aceleración es constante. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces esa es la primera, la breve explicación de este movimiento. ¿No? Se puede decir que es un poco la parte teórica, ¿no? Sí, todo lo que yo les expliqué, en pocas deberían ustedes resumirla en su cuaderno, en la materia, ¿no? Como está siendo grabada la clase, entonces ustedes, por ejemplo, van a ver otra vez la clase grabada y lo más importante que yo he dicho hasta aquí, lo van a anotar en su cuaderno. Y obviamente también, obviamente, tienen no sé, imprimir este gráfico y pegarlo, ¿no? Sí. Ahora, una vez que Buenas buenas noches, una vez que ya les he explicado la parte teórica, sí, ahora vamos ya a la parte más práctica. Y para la parte más práctica necesito yo conocer las fórmulas. Yo les voy a explicar de dónde van a salir las fórmulas, ¿no? Porque las fórmulas tienen que salir de algún lado, pero me tomaría mucho tiempo me tomaría hacer eso. Sí, entonces no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es de una vez yo darles las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Sí, pero antes, casi me olvido. Antes de pasar a las fórmulas, les voy a explicar las variables, ¿sí? Que van a intervenir en este movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme que habíamos estudiado antes, el MRU, ¿no se acuerda? Así se representaba el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento rectilíneo uniforme intervenían tres variables. ¿Cuáles eran esas variables? La velocidad, la distancia y el tiempo. Esas eran las tres variables que intervenían en este movimiento rectilíneo uniforme y utilizábamos el triangulito mágico. ¿Se acuerdan? Distancia sobre velocidad por tiempo. Sí, entonces utilizamos el triangulito, habían tres magnitudes, tres, velocidad o rapidez, distancia y tiempo. Ahora, en este movimiento
En este movimiento rectilíneo uniformemente variado van a intervenir 5 magnitudes, ¿sí? Y a partir de este pequeño ejemplo, ustedes van a identificar esas magnitudes, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes que van a intervenir en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Van a ser la distancia, van a ser el tiempo, va a ser la velocidad o rapidez inicial, que se representa como un v sub 0, va a ser la velocidad final o rapidez final, que se representa con un v sub f, y va a ser la aceleración. 5 magnitudes intervienen aquí. ¿Sí? Aquí son 5. En el movimiento rectilíneo uniforme eran solo 3. ¿Ya? Entonces vamos a leer este pequeño ejemplo y ustedes me van a decir ¿en dónde debo colocar cada una de las magnitudes que están descritas aquí en este ejemplo? ¿Ya? Dice, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 75 metros. Estos 75 metros, ¿cuál de estas magnitudes representa? Distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final o aceleración. Un auto, Distancia. distancia, entonces 75 metros irían acá. Distancia. Sí, porque dice que recorre 75 metros. Esa sería distancia. ¿Sí? Ahora, vamos con el otro. Dice, vuelvo a repetir, ¿no? Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniforme y recorriendo 75 metros en 5 segundos. ¿Esta magnitud qué representa? Tiempo. Tiempo. El tiempo. Entonces aquí está el tiempo. 5 segundos, 5S. 5S, 5 segundos. Con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Esta magnitud, ¿dónde debo colocar? ¿En qué variable? En la A de aceleración. 2 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que la aceleración, las unidades de aceleración son longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, 2 metros sobre segundo al cuadrado. El auto inició su recorrido, miren, su auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundos. ¿Esta velocidad cuál será? ¿La inicial o la final? Aquí dice, inició su recorrido Inicial. con 10 metros sobre Inicial. segundo. Entonces sería Velocidad esta inicial. velocidad inicial, V sub 0. 10 metros sobre segundo. Y lo termina con 20 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad Final. final. Y la velocidad final sería, o rapidez final, sería 20 metros sobre segundo. Y mire, yo voy a utilizar esta tabla en todos los ejercicios. Ustedes van a utilizar esta tabla para colocar los datos que el ejercicio les va a dar. ¿Sí? Y a partir de esos datos, también yo voy a poder saber qué fórmula debo utilizar para encontrar cualquiera de estas variables. ¿Sí? Porque en algunos ejercicios me va a pedir a mí, calcular la distancia. En otros ejercicios me va a pedir a mí calcular el tiempo. En otro ejercicio me va a pedir a mí calcular la velocidad inicial o rapidez final. En otro ejercicio me va a pedir a mí calcular la rapidez final o velocidad final. En otro ejercicio me va a pedir a mí calcular la aceleración. Entonces, yo voy a utilizar esta tabla para colocar los datos que me da el ejercicio y saber qué datos son los que me pide a mí calcular o determinar. Sí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces nosotros ya sabemos identificar las magnitudes, ¿no es cierto? Esas magnitudes son los datos que yo voy a utilizar para luego aplicarlos en las fórmulas. Sí, y de esa manera poder resolver un ejercicio de física aplicando, con respecto a este tema, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, listo, borro esto, ¿no? Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Ya? Aquí dice, fórmulas con magnitudes escalares. Miren, yo les había dicho que yo en los ejercicios de física ya no quiero complicarles tanto, ¿sí? Antes nosotros hacíamos ejercicios de física aplicando magnitudes vectoriales, ¿sí? Componente en X y componente en YJ, ¿sí? Que necesito calcular el ángulo polar. No, ya no. Ya no vamos a utilizar magnitudes escalares, perdón, vectoriales. Ahora vamos a utilizar magnitudes escalares, así como los últimos ejercicios que nosotros hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Magnitudes escalares es lo único que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas con magnitudes escalares. ¿Cuántas fórmulas están descritas aquí? 4. Estas son las 4 fórmulas que yo voy a utilizar. ¿Sí? Yo tenía antes 5 fórmulas, ¿no? Pero cuando utilizaba el movimiento rectilíneo, perdón, cuando utilizaba las magnitudes vectoriales, ¿ya? Esta imagen de aquí, yo la saqué de un video de YouTube. Sí, es más, hasta el video de YouTube pienso compartirles a ustedes para que lo revisen. Ahí hay un profe que explica súper clarita la materia de física, hasta de matemáticas. Sí, entonces yo les voy a compartir hasta ese video para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Y obviamente también les voy a compartir el video de mi clase. Entonces, mire, existen 5 fórmulas que nosotros vamos a aplicar
para resolver problemas de física aplicando el movimiento rectilíneo uniformemente variable. La primera fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí directamente me va a servir a mí para calcular la velocidad final. Velocidad final es igual a ¿qué? A velocidad inicial más o menos aceleración por el tiempo. ¿Ya? Pero a partir de esta fórmula también pudiese encontrar yo velocidad inicial, a partir de esta fórmula también pudiese encontrar la aceleración y a partir de esta fórmula también yo pudiese encontrar el tiempo. O sea, a partir de esta fórmula pudiese encontrar tres fórmulas más. Una para calcular la velocidad inicial, otra para calcular la aceleración y otra para calcular el tiempo. ¿Sí? Lo único que tendría que hacer aquí es despejar, que es algo que ustedes ya deben saber, despejar. ¿Sí? Ya. Entonces, como les digo, ¿no? Esta fórmula me sirve a mí para calcular directamente la velocidad final. Ahora, la fórmula que está acá me sirve a mí para calcular, en cambio, ¿qué? La distancia. ¿Sí? Pero a partir de esta fórmula también pudiese yo despejar velocidad inicial, que al despejar ya pudiese obtener otra fórmula. A partir de esta fórmula también pudiese yo despejar velocidad final, que ya pudiese obtener otra fórmula. A partir de esta fórmula también pudiese despejar el tiempo para obtener otra fórmula para encontrar el tiempo. ¿Sí? Pero específicamente esta fórmula me sirve a mí para encontrar la distancia. Pero no se olviden que para utilizar una fórmula yo necesito conocer estos datos. Por ejemplo, si a mí me piden calcular la velocidad final, necesito conocer este dato, necesito conocer este dato y este dato. Estos datos de aquí tienen que ser conocidos para poder utilizar esto. Para poder calcular la distancia, necesito saber esta fórmula, este dato y este dato. Tres datos, la velocidad inicial, final y el tiempo. Por ejemplo, acá hay otra fórmula para encontrar el tiempo, pero para utilizar esta fórmula necesito ¿qué datos? Velocidad inicial, necesito el tiempo, necesito la aceleración, ¿sí? Esos tres datos necesitaría yo para poder utilizar esta fórmula y encontrar la distancia. Si yo quiero encontrar la velocidad final, como acá, ¿no es cierto? Esta fórmula me sería para encontrar la velocidad final. Pero acá hay otra fórmula, bien, para encontrar la velocidad final. Pero para utilizar esta fórmula, ¿qué datos necesito? Necesito velocidad inicial, necesito aceleración, necesito distancia, ¿sí? Entonces, acá en el lado derecho, ¿sí? Acá en el lado derecho lo que me está diciendo es de que si yo tengo todos estos datos y me piden calcular la velocidad final, significa que este valor de aquí no interviene, no existe en esta fórmula. Este dato de aquí, que es la distancia, aquí no existe, mire, está excluido, no existe. Por ejemplo, para encontrar la distancia, aquí, en esta fórmula, este dato que está aquí no existe, la aceleración aquí no existe en esta fórmula, ¿sí? Acá, por ejemplo, para encontrar la distancia, este dato que está aquí, que es la velocidad final, no existe, miren, aquí ese dato no existe, está excluido, no existe. Acá, para encontrar la velocidad final, aquí en cambio el tiempo no existe. Sí, el tiempo está excluido, desapareció el tiempo aquí para utilizar esta forma. Sí, ahora, aquí, por ejemplo, aquí hay signos más, menos, más, menos, más, menos. Solamente en esta de aquí no existe el más, menos. Aquí solamente existe el más. Pero en las otras tres sí existe el más, menos. ¿Qué me indica ese más y ese menos? Miren, hay ejercicios de física donde mi automóvil, mi bicicleta, mi motocicleta acelera. Cuando yo digo que el automóvil acelera, ¿qué significa? Que la velocidad va. ¿Qué va a pasar con la Va velocidad? subiendo. Va Va, Vas, aumentando. va aumentando. vamos. Ajá. Si yo digo que yo voy a acelerar mi carro, significa que yo voy a aumentar la velocidad. ¿Sí? Pero hay una. Y cuando yo digo que va a acelerar, entonces cuando yo digo que voy a acelerar, entonces significa que voy a utilizar el signo más. Voy a utilizar el signo más aquí, voy a utilizar el signo más acá y voy a utilizar el signo más acá. Si voy a acelerar. Pero también hay otros casos donde, ejemplo, ustedes están por una carretera, una bajada, no sé, un desnivel, y están yendo muy rápido, ¿no es cierto? Y ustedes saben que más adelante hay una curva, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir acelerando o qué van a hacer? A disminuir. A bajar la velocidad, a Voy a disminuir la velocidad. desacelerar, a desacelerar. Y cuando voy a desacelerar, ¿qué significa? Que voy a ir frenando, ¿no es cierto? Y si voy a ir frenando, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va disminuyendo. La Entonces, velocidad. cuando en algún ejercicio diga que un Disminuye, automóvil está disminuye. desacelerando, entonces significa que voy a utilizar el signo menos. Entonces aquí, en lugar de utilizar el signo más, voy a utilizar el signo menos. Acá, en lugar de utilizar el signo más, voy a utilizar el signo menos. Acá, en lugar de utilizar el signo más, voy a utilizar el signo menos. Entonces, cuando en el ejercicio me digan que el automóvil, la bicicleta, la motocicleta está acelerando, ustedes utilizan aquí el signo más. Cuando el ejercicio diga que está desacelerando, ¿qué van a utilizar? El signo Menos. Menos, y no se menos. olviden, que cuando aceleramos, la rapidez o la velocidad aumenta. Cuando desaceleramos, la rapidez o la velocidad disminuye. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, listo. Sí, Sí, ya, listo. claro. Y no se olviden, estas son las fórmulas que yo voy a utilizar en este movimiento llamado
rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? No se confundan, este es movimiento rectilíneo uniformemente variado y el que habíamos estudiado anteriormente era el movimiento rectilíneo uniforme y solamente habían 3 fórmulas nomás ahí. Acá en cambio ya son 4 fórmulas y no solamente 4 fórmulas. Yo les había dicho que de aquí puedo obtener más fórmulas, de acá puedo obtener más fórmulas, de acá puedo obtener más fórmulas, de acá puedo obtener más fórmulas. ¿Sí? Va a haber yo solamente les voy a explicar con este, ¿no? Va a haber algún ejercicio donde me den este dato. Me den este dato y me den este dato, pero me pidan calcular la aceleración. Esto de aquí es lo que yo no conozco. Entonces, a partir de esta fórmula, tengo que despejar la aceleración. Tengo que despejar la aceleración y allí voy a encontrar otra fórmula. Así lo voy a hacer rapidito ahorita. ¿Ya? Yo ahorita voy a despejar la aceleración en esta fórmula. Sí, diciendo que mi vehículo está acelerando, o sea, voy a tomar en cuenta el signo más. ¿Ya? Entonces, la aceleración tiene que quedarse solita. ¿Sí? Entonces, este valor que está aquí me está estorbando. ¿Qué signo tiene este valor? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces pasa al otro lado A Negativo. restar. entonces me Restar. quedaría BF menos B sub 0 es igual, y lo único que me va a quedar en el lado derecho va a ser AT. Entonces yo les digo que yo quiero despejar la A, pero la T me estorba. ¿Qué está haciendo la T con la A aquí? Sumando. La T, ¿qué está haciendo con la A? Multiplicando. Está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a. Dividir. Entonces me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial dividido para el tiempo. ¿Y esto es igual a qué? A, la A se quedó solita. Y listo, ya está despejada la A. Si quieren, ustedes le dan la vuelta, todo le dan la vuelta y me va a quedar que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido para el tiempo. Y miren, a partir de esta fórmula obtuve otra fórmula. ¿Sí? Esta fórmula que está acá arriba me sirve a mí para calcular la velocidad final, pero la fórmula que está acá abajo, en cambio, me sirve a mí para calcular la aceleración. Entonces, miren, a partir de esta fórmula obtuve otra fórmula. Y lo mismo podría hacer con esta velocidad inicial, también podría obtener otra fórmula. Y lo mismo podría hacer con el tiempo y podría obtener otra fórmula. Lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? Está claro que a partir de una fórmula puedo obtener más fórmulas. ¿Sí? Sí está claro que a partir de una fórmula puedo obtener más fórmulas. Sí, dicen. ¿Sí? Entonces acá también, a partir de esta fórmula me sirve a mí para calcular la distancia, pero a partir de esta fórmula también puedo obtener otra fórmula para calcular el tiempo, otra fórmula para calcular la velocidad final, otra fórmula para calcular la velocidad inicial. Aquí, a partir de esta fórmula también puedo obtener más fórmulas, y a partir de esta fórmula de acá también puedo obtener más fórmulas. Lo único que tengo que hacer es despejar la magnitud o la variable que yo necesite encontrar. ¿Sí? Listo. Entonces, vuelvo a repetir, estas son las fórmulas que voy a utilizar, ¿no? Ahora, pasamos acá. Ahora vamos ya a aplicar las fórmulas en un ejercicio, ¿sí? Presten mucha atención todos, ¿ya? Pero antes, necesito hacer una captura para indicar que estoy aquí en clase. Denme un momentito, ¿ya? Denme un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ya, tengo 10 minutos, ¿no? En 10 minutos se va a cerrar la reunión. Sí, hagamos algo. Sí, porque no quiero hacer doble trabajo. A ver, nos vamos a desconectar todos. Miren que todavía no les tomo lista, no estamos 24. Sí, espero que los 24 estemos aquí porque necesito que me escuchen. Ahorita voy a cerrar la sesión. Cierro la sesión e inmediatamente vuelven a ingresar para empezar solo a resolver los ejercicios. Sí, para que no, porque no quiero que mientras esté haciendo el ejercicio se me cierre la sesión. Entonces ahí ya se me va a interrumpir todo. Entonces, ahorita voy a cerrar todo y volvemos todos a ingresar con el mismo link ya. Por favor, Listo, todos listo. con el mismo link.